Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles en el programa Las Reporteras, que todos los días transmite la Jornada de Oriente para sus redes sociales, Facebook y YouTube, a partir de las 8 de la noche. Y en esta ocasión me da mucho gusto saludar a María del Rocío Baños Lara, quien es profesora investigadora en LUPAEP, también miembro de la Sociedad Mexicana de Virología y de la Sociedad Americana de Virología. Doctora, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación. Vamos a platicar en esta ocasión con todo pues el conocimiento que usted tiene sobre un año de la pandemia en Puebla. Hoy precisamente se cumple el primer año de que apareció el primer caso de infectado de COVID-19. Fue un proveedor externo de Volkswagen, había estado en Italia, llegó a Puebla y bueno, a partir de ahí se desencadenó esta ola de contagios que ya ha ocasionado pues bastantes muertes en la entidad. Entonces, en ese sentido, quisiera preguntarle, ¿qué es lo que sabemos ahora del nuevo coronavirus y cuál es el balance que usted hace de esta triste y lamentable situación? Bueno, el balance que podemos tener, o más bien lo que no sabíamos y ahora sabemos, era lo que más temíamos, que era un virus que no íbamos a poder eliminar con un antiviral, que la solución iba a ser la vacuna. Hace un año pensábamos que la vacuna podría tardar muchísimos más años porque estábamos acostumbrados a tener biotecnologías clásicas para la producción de vacunas. Hoy se pudo obtener una vacuna en relativamente poco tiempo. Es una vacuna que sigue, bueno, varias vacunas que siguen en observación. No son vacunas completamente autorizadas, están autorizadas para uso por emergencia, pero bueno, eso es algo que sí sabemos ahora que funcionan, y la esperanza son las vacunas, ¿no? Y el balance, bueno, pues desafortunadamente el gran número de fallecidos en Puebla, en toda la entidad y en todo el mundo. Este es un problema de todo el mundo. Ujú. Lo que le preguntaba, ¿qué sabemos ahora del nuevo coronavirus? ¿Cómo prevenir? Digo, ya se ha difundido mucho la información, pero pareciera que no permea del todo en la sociedad. Todavía es necesario seguir colocar tapetes sanitizantes, desanitizarnos o desinfectarnos todos, limpiar los productos del súper. ¿Qué sí y qué no hacer? Bueno, yo repito, al principio pensábamos que algunas cosas eran necesarias porque no entendíamos la naturaleza del, o más bien cómo se contagiaba el virus. Sabíamos que se contagiaba como cualquier otro virus respiratorio por contacto de las gotitas de una persona infectada a otra persona. Y al principio teníamos mucho miedo de dejar algo contaminado y que otra persona lo tocara y nos enfermáramos, ¿no? Hoy se sabe que el riesgo de transmisión por superficies es muy bajo en realidad. La persona tendría que haber estornudado y dejado la superficie húmeda y otra persona tendría que tocar esa superficie así de húmeda para poder contagiarse. Sí se dan casos de superficies contaminadas donde pudiera haber una transmisión, pero no es lo mayoritario. Lo más fuerte de la transmisión, pudiéramos decir, es el contacto de persona a persona a través de las gotas de saliva, de las gotitas de saliva, de las gotículas que salen por la boca y por la nariz. Esa es la principal fuente de contagio. Ahora lo sabemos. Los tapetes sanitizantes a lo mejor no sirven mucho, pero sí sirven sobre todo en los casos en los que hay bebés, por ejemplo, bebés o animales en la casa que después se suben los animalitos se pueden subir a nuestros sillones, a nuestras camas, y los bebés pues si están gateando, pudieran después llevarse ellos las manitas a la boca o pudieran tocarnos a nosotros también. Creo que ahí sí es importante el uso de los tapetes sanitizantes. Podríamos también dejar los zapatos afuera. En la toma de temperatura, hoy se sabe que la temperatura puede ni siquiera estar presente en algunas de las personas que muestran otros síntomas. Incluso recordemos que hay personas que no tienen síntomas para nada y que esas personas se están brincando ese filtro a la entrada de algunos lugares. Entonces, creo que es bueno que lo sigamos haciendo porque mucha gente puede interpretar, estas medidas ya se quitaron, entonces vamos a quitar los cubrebocas, ¿no? Entonces,
creo que podemos seguir teniendo todas esas vacunas, sobre todo ahora que, perdón, esas medidas, sobre todo ahora que empieza a haber la vacunación y que como está empezando, no toda la gente tiene la protección al mismo tiempo, no la vamos a tener todos al mismo tiempo, entonces es importante que podamos seguir con estas medidas mientras que la mayoría de la gente tiene la protección o por la vacuna o por que se ha infectado y se ha recuperado. Ujú. Desde su perspectiva, ¿cuáles han sido los aciertos y desaciertos en el control de la epidemia? Bueno, siempre se nos ha dicho que la desigualdad de la población en México no permite que todo mundo se vaya a confinamiento, porque hay gente que tiene que seguir a ganarse el sustento. Eso es cierto. Sin embargo, creo que debieron haberse tomado medidas que nos proporcionaran a todos los individuos una manera de tener ingresos precisamente para no salir a la calle. Eso creo que pudo haberse hecho de manera diferente. En este punto que todos estamos ahorcados en cuestiones económicas, también creo que se pueden hacer cosas, ya se pueden hacer cosas con todas las medidas de seguridad para poder ayudar a que la economía se mueva y que podamos tener también espacios donde podamos tener a lo mejor alguna distracción con todos los cuidados, ¿no? Creo que sí se puede hacer mucho por tratar de tener una vida un poquito parecida a la que teníamos antes del coronavirus, sin ponernos en riesgo, siempre y cuando estemos controlados, porque nuevamente la permisividad o la libertad de escoger qué queremos y qué podemos hacer nos lleva muchas veces a tomar decisiones en las que nos arriesgamos muchísimo. Por ejemplo, todos vimos las fiestas decembrinas, mucha gente haciendo reuniones grandes, hasta con música, fiestas muy sonoras, y después Sí. vinieron muchos casos, precisamente porque se relajaron las medidas. Eh, entonces, en esta libertad de escoger, podemos escoger mal. Y creo que por más medidas que ponga el gobierno de restricción o las Secretaría de Salud, medidas que pongan de restricción o de dejar de hacer algunas cosas o cambiar la manera de hacer otras, la decisión es personal, la decisión de cuidarnos es personal, porque debemos cuidarnos a nosotros y a la gente que convive a nuestro alrededor, ya sea en nuestra casa o en nuestro trabajo. Ujú. El confinamiento, un tercer confinamiento ya no es opción. Va a tener que ser, va a tener que ser si hay una tercera oleada. Afortunadamente, el descenso en este segundo pico de más casos, el descenso en este momento parece ser más acelerado. Entonces, eso quiere decir que más o menos pronto vamos a poder otra vez estar en los espacios públicos con menos restricciones. Sin embargo, bueno, pues vienen ahorita otra vez vacaciones de Semana Santa y eso puede, pues, favorecer a que haya más gente en lugares donde no debería de haber tanta gente y se relajen las medidas y podamos tener nuevamente contagios. Entonces, si hay más casos, vamos a tener que entrar en confinamiento de nuevo. Ujú. Con relación a los aciertos, no sé si me pudiera mencionar algunos, digo, para seguirlos manteniendo, seguir en esa línea. Pues creo que las campañas de uso, las campañas de protección han sido, creo que han tenido efecto, es decir, esta intención del gobierno de promover el uso del cubrebocas, de exigir las medidas de distancia, por ejemplo, todos estos protocolos que se tuvieron que establecer en las empresas cuando regresábamos a trabajar a la nueva normalidad por ahí de mayo, que todos tuvieron que hacer su protocolo para poder tomar estas medidas. Eh, Tuvieron su efecto, sí, desde luego, quizás no el que esperábamos, porque siempre lo he dicho, podemos cuidar mucho a la gente en la casa, en los espacios de trabajo, o a lo mejor en las escuelas, cuando estemos ya en la posibilidad de regresar a las clases, podemos cuidar mucho a los alumnos, a los colaboradores en las universidades, pero
No vamos a ir a cuidarlos cuando deciden ellos reunirse con amigos o con familiares. Ahí no los podemos cuidar. No hay policías sanitarios ahí. Y ahí es donde ocurren los contagios. Ujú. ¿Qué falta por hacer para contener esta ola de infectados? Eh, Insisto mucho en la conciencia de saber qué es lo que puedo hacer y cómo puedo identificar el riesgo y evitarlo. Em, a cualquier persona que le preguntemos en este momento cuáles son las medidas para evitar el contagio con coronavirus, nos va a recitar como niño de primaria, cubrebocas, lavarse las manos, mantener la distancia, estornudo de etiqueta, todo nos va a decir. ¿Cuántas Ujú. cosas en realidad esas personas hacen de las que dicen que deben hacer? ¿Cuántas cosas hacen? Porque ahí está la clave. Eh, Siempre lo comento, ¿no? Sin ir más lejos, el día de ayer, ¿cuántas veces en realidad te lavaste las manos? Es una pregunta para quienes nos miran, ¿no? ¿Cuántas veces se lavaron las manos? Y no necesitan contestarme. Yo sé que no se lavaron las manos el suficiente número de veces que debieron habérselas lavado. O cuántas veces estamos en la calle o en los espacios de trabajo y como no nos escucha bien nuestro interlocutor, nos bajamos el cubrebocas. Ahí es una situación de riesgo. Entonces, Ujú. sabemos lo que tenemos que hacer, todos lo sabemos, ya lo sabemos de memoria, hagámoslo. Hagámoslo y cuidemos a la gente que está sobre todo en nuestros hogares. Siempre insisto mucho en esto, los niños es muy poco probable que los niños desarrollen enfermedades severas, si las llegan a desarrollar, si llegan a morir niños, sin duda, personas muy jóvenes también llegan a morir, sin duda, pero la probabilidad de que estos grupos, personas que enferman en estos grupos de edad, la probabilidad de que lleguen a una enfermedad severa o de que mueran es baja. Sin embargo, estas personas jóvenes o los niños van a llevar el virus a la casa donde lleguen. Entonces, es muy importante mantener estas medidas, sobre todo con la gente mayor, porque si una persona arriba de 60 años llega a contagiarse, la va a pasar muy mal y muy probablemente pierda la vida. Ujú. Nuestras esperanzas están puestas en la vacunación. Mientras tanto, bueno, hay que seguir con estas medidas, pero aún así ya vacunados, pues no hay que confiarse, ¿no? También tenemos que seguir con las mismas medidas como si no lo estuviéramos. Así es. Un aspecto importante de la vacuna que sabemos es que es eficaz, es decir, que ofrece protección y que es Ujú. segura, que no nos va a pasar algo severo ni en el corto plazo, ni en el inmediato plazo, ni en el corto plazo, porque recordemos que estamos como a 8 meses de observación de la gente que se ha puesto la vacuna, ¿no? Eso lo sabemos, pero de las cosas que no sabemos es si la vacuna, las vacunas, todas las vacunas que están ahora autorizadas por emergencia, no sabemos si las vacunas evitan que la persona vacunada transmita el virus. Lo que sabemos por otras experiencias de vacunación es que la persona que está vacunada no va a desarrollar una enfermedad severa, eso es seguro, pero tiene la posibilidad de transmitir el virus, o el virus o el agente para el que esté hecha la vacuna, ese lo va a transmitir. Aquí, con estas vacunas, no lo sabemos. Lo más sano de pensar es pues que todavía tenemos la posibilidad de contagiar, aún si estamos vacunados. Entonces tenemos que seguir observando estas medidas del uso adecuado del cubrebocas, mantener la distancia la higiene de manos es importantísima. Ujú. ¿Se sabe cuánto tiempo de inmunidad brindarán las vacunas? No se sabe, como decíamos hace rato, es un protocolo que todavía, bueno, son varios protocolos que todavía siguen en continuación, siguen en proceso. Recordemos que al principio del diseño de las vacunas y cuando se montaron los protocolos de investigación, Ujú. hablábamos de la observación de los individuos vacunados por 3 o por 5 años. No tenemos ese tiempo, si esperamos ese tiempo la gente sigue falleciendo. Entonces, por eso es que los organismos nacionales e internacionales han autorizado la aplicación de las vacunas y digamos que esos protocolos siguen en marcha. Lo más que sabemos es, les digo, se empezaron los protocolos de vacunación
cuando se dieron los resultados llevaban 6 meses de estudio, a lo mejor ahorita podemos tener 10, quizás 12 meses de estudio o de observación en estas personas. Y lo que sabemos hasta ahorita es que, pues que protege, ¿no? ¿Cuánto y cuán diferente es la protección ante las diferentes variantes de virus que están apareciendo? No lo sabemos con precisión. Es algo de lo que tenemos que seguir aprendiendo conforme el tiempo va avanzando. Con base en su experiencia y con base en sus estudios, ¿cuánto tiempo más estará presente el coronavirus en nuestras vidas? Toda la vida, toda la Toda la vida. vida. Este coronavirus llegó pues para coexistir con otros coronavirus que ya existían, con otros virus respiratorios que ya existían y nosotros tenemos que acostumbrarnos a convivir con él. Ujú. Posiblemente vayamos a necesitar vacuna cada año, ojalá se encuentre un antiviral que sea efectivo. Hay muchísimas pruebas alrededor del mundo tratando de encontrar un agente farmacológico nuevo. Eso lleva un poquito más de tiempo porque hay que averiguar muchas cosas al respecto del nuevo compuesto. Y hay muchos otros estudios que están haciendo, ¿cómo se dice en español? Repurposing es en inglés, pero en español es reposicionamiento. Reposicionamiento de un fármaco que ya se usa para otra cosa. Si se usa para otra cosa es que ya sabemos que es seguro para el individuo y se está tratando de averiguar si esos compuestos pueden tener efecto antiviral. Entonces, eso podría acortar el tiempo para identificar nuevos agentes antivirales. Se están estudiando. Entonces, ojalá se encontrara un antiviral de esta naturaleza. Por lo pronto, hay identificados algunos medicamentos que pueden ayudar al individuo a no desarrollar una enfermedad más dramática en ciertas condiciones, por ejemplo, la dexametasona, y la esperanza nuevamente vuelven a ser las vacunas. Ujú. Doctora, ¿cuándo regresaremos a la antigua normalidad? Eh, todos quisiéramos saber eso con precisión. Lo que la apuesta es quizás que en el momento que la mayoría de la gente, o por lo menos los grupos de mayor riesgo estén vacunados, en ese momento pudiéramos salir a hacer la vida más o menos como la hacíamos antes. Estoy segura de que muchas cosas se quedarán aún después de que todos estemos vacunados, pero como les decía antes, la esperanza es la vacuna y que la mayoría de los individuos estén vacunados o que la totalidad de los individuos estén vacunados. Por lo menos en México se había propuesto, el año pasado se había propuesto que estaríamos vacunados por ahí de marzo del 2022. Con los retrasos, o marzo del 2023, no recuerdo en este momento, pero con los retrasos que estamos teniendo de vacunación, de producción de las vacunas, de entrega de las vacunas, pues yo creo que por ahí del 2023 estaríamos haciendo la vida más o menos como la llevábamos antes. Em, Creo que pueden ir conforme se vayan vacunando los grupos, los diferentes grupos de edad, porque recordemos que el calendario de vacunación o el programa de vacunación se propuso para empezar primero con el personal de salud, luego con los individuos de arriba de 60 años, luego de 50, 40 y así van a ir bajando hasta los individuos mayores de 16 años. Conforme vayamos teniendo estos grupos o cobertura de estos grupos mayor, pues se podrían tomar ciertas decisiones de que algunos grupos pudieran regresar al trabajo presencial. Uno de los principales problemas pues son los escolares, ¿no? Que, que pues lamentablemente no van a poder regresar hasta que no esté la mayoría de los individuos vacunados porque incluso para ellos no hay vacuna autorizada hasta este momento, entonces ellos ni siquiera tienen la esperanza de estar vacunados, entonces con exactitud no lo sabemos, es algo que iremos averiguando con el tiempo. Por lo pronto, si se vacunan todos los individuos arriba de 60 años, se espera que se reduzca el 80% de la mortalidad, entonces vamos a esperar a que eso ocurra para poder ver qué decisiones son las que toman nuestras autoridades de salud
y pues esperar, no nos queda más que ser pacientes y esperar. ¿En qué etapa de la vacunación, es decir, hasta, no sé, cuando ya estén vacunados los de 40 años, o estemos, porque ya estoy en este grupo, ya podrán Estamos. regresar los escolares? Estamos. Estamos. La verdad es que no lo sé. Esas decisiones me parece que las toma em, el grupo técnico asesor de vacunas y nuevamente tienen que ser tomadas. Tomar una decisión en este momento sería precipitado porque no sabemos cómo va a evolucionar primero los contagios, cómo van la velocidad con la que se van a vacunar los otros individuos. Posiblemente haya más oferta de vacuna en el mercado. Esa es otra cosa en la que podemos tener esperanza. Ahorita hay 4 vacunas autorizadas en México, posiblemente en 3 meses podamos tener otras 2, no lo sabemos. Entonces, este tipo de respuestas son las que todos quisiéramos tener con certeza, pero desafortunadamente no podemos ni siquiera tener en este momento un acercamiento a conocer cuándo o en qué momento, porque, repito, si se vacuna el total de los individuos arriba de 60 años, se espera que se reduzca el 80% de la mortalidad. ¿Cuándo va a ocurrir eso? No lo sabemos porque tenemos ciertas pausas y retrasos en las vacunas, entonces hay que esperar y hay que nuevamente ser pacientes, eso sí, vacunarnos cuando nos toque, la vacuna que nos toque, la vacuna que haya para nosotros, esa es la vacuna que hay que ponernos cuando tengamos oportunidad. ¿Usted tendría algún mensaje para la población que se sigue resistiendo a las vacunas? Digo, personalmente en mi familia hay quienes siguen dudando, ¿no? Bueno, no solo mi familia, de muchos y también amigos, ¿no? No creen más en que se pueden morir por la aplicación de la vacuna que por contagiarse con el virus. Sí, todos entendemos esta preocupación, es muy comprensible, incluso nosotros en el ámbito científico también la tuvimos en algún momento, ¿no? Porque hablar de una nueva tecnología que no se había probado en humanos y saber si es segura, si me protege, si voy a tener consecuencias muy negativas, todas estas preocupaciones son genuinas, pero hay muchos estudios que respaldan que las vacunas son seguras, que protegen y quizás el argumento que pudiera yo darles en este momento es que la posibilidad de enfermar de gravedad y de morir si nos enfermamos es muy, 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 muy grande. Y la posibilidad o la probabilidad, mejor dicho, de que no tengamos algún efecto adverso dramático por la aplicación de cualquiera de las vacunas es muy pequeñita. Entonces, el riesgo de estar sin vacuna y de contagiarnos es así de grande y el riesgo de tener un efecto negativo por la aplicación de cualquiera de las vacunas es así de chiquitito. Entonces, aquí es qué queremos escoger. Queremos dejar a la suerte que nos enfermemos y que podamos fallecer, o que pasemos 2 días a lo mejor con dolor de cabeza, un dolor por el piquetito y a lo mejor sentir cansancio un día. ¿Qué queremos escoger? Ahí están las opciones. Ahora, otra cosa importantísima, ojalá que fuera que nada más me infecto yo, me pongo muy mal yo y ya, pero desafortunadamente no vivimos solos. Somos personas que la mayoría de nosotros vive en un entorno familiar y la mayoría de nosotros sigue asistiendo al trabajo. Entonces, si yo no si yo no me protejo contra el virus, al lugar a donde vaya estoy llevando la posibilidad de contagio con la gente con la que convivo. Entonces, las decisiones personales afectan a la gente que está en nuestro entorno. Por eso debemos ser muy responsables y aplicarnos la vacuna cuando nos toque.
Doctora, quizás saliéndome un poquito, pero la iniciativa privada ha dicho, al menos en el estado de Puebla, que ellos estarían dispuestos a comprar vacunas para sus trabajadores. ¿Qué tan viable es esta propuesta? ¿Qué tanto podemos confiar en que los empresarios mantengan pues todos los protocolos para el cuidado de las dosis y que pues se apliquen a sus trabajadores? Sí, claro, ojalá pudiera ser. Ojalá hubiera algún mecanismo adicional a los mecanismos que el gobierno está ofreciendo para que todos tengamos la vacuna. La verdad es que yo lo veo un poco complicado porque alrededor del mundo todos estamos pendientes de las vacunas. Necesitamos dosis para todo el mundo, ahora sí para todo el mundo. Entonces, hay algunos mecanismos que ha propuesto la Organización Mundial de la Salud para no favorecer, o más bien para evitar el acaparamiento de vacunas, sobre todo en los países con mayor poder adquisitivo, ¿no? Los países donde tienen la solvencia de decir, compro vacunas para toda la población de mi país. Entonces, no sé en realidad qué tan factible vaya a ser que un grupo de empresarios vayan con una empresa, Sputnik, por ejemplo, y les diga, pues dame vacunas para 30,000 personas, 40,000 personas. No lo sé, ojalá se pudiera, pero creo que sería un poco complicado. Pues hay que hacer el intento, por lo menos, ¿no? Creo que se enfrentarían a problemas eh, o algunos inconvenientes o algunas cosas que habría que sortear, pero ojalá se pudiera. Y por último, doctora, ¿cuáles son los retos que tienen los gobiernos y la misma sociedad para dar fin a esta epidemia? Em, Creo que es una pandemia, para empezar, es una situación de salud que vive todo el mundo. Hablando en términos globales, pues es una pandemia. Hablando de términos locales, las epidemias o la epidemia que nos toca, eh, ya tiene dañados muchos otros aspectos de la vida del individuo más allá de la salud. La economía es uno de ellos, la salud mental es otro problema y la educación. La educación está sufriendo consecuencias terribles porque los niños, desde los niños y los jóvenes, desde mi punto de vista, no están aprendiendo lo que deberían de estar aprendiendo. Lo veo yo porque soy profesora también en la universidad y, y aparte del hartazgo de las plataformas, que han venido a resolver muchos otros asuntos, pero en cuestiones de clases es un poco complicado todavía en algunos aspectos que los jóvenes y los niños puedan aprender lo que tienen que aprender. Entonces, los retos que tiene el gobierno son en otras esferas, además de la salud, que necesitan ayudar a que esos otros aspectos se restablezcan también, la economía, por supuesto, la educación y atender otros aspectos de la salud, que no nada más es la salud física, la salud mental, la salud emocional, la violencia contra los mismos individuos de la familia y contra las mujeres también ha ido en aumento. Entonces son muchos otros retos que necesita atender el gobierno, pero pues primero es atender la salud y creo que se pueden ya ir viendo maneras de remediar otras cosas, porque esto todavía va para largo. Pues muchas gracias, doctora María del Rocío Baños Lara, quien además es, o sobre todo es químico farmacobióloga por la UPAEP, por la UAP, maestra en ciencias microbiológicas por la misma institución y doctora en ciencias bioquímicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por sus comentarios. ¿Algún mensaje final que quiera ofrecer al auditorio de las reporteras? Pues primero, muchas gracias por tenerme nuevamente en este espacio, por permitirme dirigirme al público y pedirles que se cuiden, que seamos pacientes, que nos pongamos la vacuna cuando nos toque y que sigamos usando el cubrebocas y manteniendo la distancia, sobre todo con las personas con las que convivimos cerca de casa y lavarnos las manos es importante también y cuídense mucho. Muchas gracias y gracias también al auditorio que nos acompañó esta noche en las reporteras. Que tengan todos muy buen descanso. Gracias.